Bueno, vamos a tener una clase primero, en la primera parte de la hora, para ver un caso especial de las relaciones mucho a mucho. Y después vamos a ver cualquier duda que tengan para el examen del lunes. Así que no va a ser muy larga la clase de hoy, todo dependiendo de cómo avancemos hasta el descanso. Vamos a compartir por hacer. Acuérdense que el día lunes es el examen, a 6 de la tarde. Me dice Guillermo que posiblemente sean las aulas de electrónica, me iba a confirmar después, pero igualmente nos juntamos en el octógono y vemos hacia dónde vamos. Digamos, si no es en electrónica, va a ser en en las aulas del fondo. Profe, la modalidad Sí, va a ser así como los exámenes del cuatrimestre pasado. sí, perdón, del año pasado, va a ser presencial. Claro, pero me refiero así, todo teórico. Sí, sí, teórico, las cosas para... No es que escriba porque nos demora mucho tiempo. Sí, hay varias preguntas para responder, completar. Tema desde que vimos la parte de Git, pero de trabajo en equipo, la que vimos en la primera clase. Em, la de la parte de las APIs con respecto del lado del servidor. Eso le iba a preguntar. Si también vuelve a entrar el tema de los HTTP, todo eso. Pero solo lo que vimos en este cuatrimestre. O sea, pregunta para editar, ¿es un post? O sea, si la pregunta que vimos en el cuatrimestre pasado de ese tipo, no, o sea, no las voy a volver a repetir. Claro, esa era Ya, mi duda. Como ya lo ya evaluaron, habíamos, pero con respecto a la ruta, los queries, los parámetros, el body, cosas más en detalle, con respecto a las consultas que tienen más peso del lado del servidor. sí, sí, bien. Ujú. Ahora esa era la duda. Gracias. El tema porque las preguntas van a ser de API REST, que es la que vimos. El tema de las restricciones, ¿cuáles son? Bueno, Beneficio, todo así. Algo parecido a sí, lo que rendimos el año pasado. ujú. Bien. Sí, más o menos 20 preguntas. De SQL no, porque SQL ya tiene la materia relacionada a SQL. No le vamos a pedir cuál es la relación para, no, eso ya es de, de base de datos. Si quieren les agrego, bueno, no hay problema. No, no, profe, gracias. Entonces, solo para resumir, Sí, en el parcial que viene va a ser de API REST. API REST, Git. Git, trabajo en equipo. Ok, Vamos a ver si ahora el Workbench. No, definitivamente el Workbench me parece que es el Zoom cuando lo uso con... hay algo que hace el Zoom que me está haciendo algo en la placa de video, va en el controlador. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un caso especial, no un caso especial, una situación que puede llegar a ocurrir en las relaciones de mucho a mucho. Si, por ejemplo, abro la relación mucho a mucho que creamos. Nosotros habíamos creado la relación, la tabla usuario-roles que me vinculaba a las dos tablas, la de usuario y la de roles. Puede darse el caso, en esas tablas mucho, mucho, que relacionan dos tablas o más, puede que esta tabla tenga un ID propio, ¿sí? Por ejemplo, un- cuando hacemos en una compra, un movimiento de un producto. Nosotros tenemos el movimiento en sí, que es cuándo se hizo, quién lo hizo, detalles de ese estilo, quién es el proveedor o a quién le vendemos. Pero después hay otra tabla que es la de los detalles, que es el listado de artículos que forman parte de esa compra,
que cada una de esas filas relaciona el movimiento al que pertenece y cuál es el producto que forma parte de ese movimiento. Y esas tablas suelen tener un ID al principio. Son relaciones mucho a mucho porque están relacionando dos tablas. O sea, qué productos formaron parte de esa compra y en las distintas compras qué productos hay. O sea, es una relación mucho a mucho. Pero la particularidad es que tiene una clave primaria que es un ID como cualquier otra tabla. Si les llega a tocar tablas de ese estilo, la manera de crear las API es como ya lo vimos. Vamos a tener como la de usuarios, que tenemos una columna de IDs. La API va a tener su nombre de la tabla, barra, el ID 1, el 2, el 3, o sea, la relación para poder ubicarlo es simple. Es como lo veníamos trabajando, es con el nombre de la tabla y después a partir del ID cómo lo ubicamos. El tema son esas tablas, o por lo menos las de relaciones mucho a mucho, u otras tablas que tienen más de una clave primaria. ¿Sí? Nosotros acá tenemos una tabla que hace de relación de mucho a mucho, pero tenemos dos claves primarias. No tenemos una columna específica para el ID. Tenemos dos columnas para los ID. Entonces, ¿cómo nos queda la ruta para poder acceder a alguna de estas filas o varias de las filas de esta tabla? Incluso para crear, para modificar, para hacer consultas y demás. Eh, pero para poder hacer crear, buscar y demás, nos interesa que tenga algún dato extra que justifique la creación de una API exclusiva para esta. Si son APIs como, perdón, si son tablas como el que hicimos recién, en el que solamente sirve para relacionar dos tipos de datos, o sea que solamente tenemos el ID de una tabla y el ID del otro, con la ruta que nosotros hicimos es suficiente. O sea, me refiero a la ruta de, por ejemplo, dentro de la ruta de usuarios, agregar todo lo relacionado al acceso de los roles. Por ejemplo, get ID roles, post ID roles, delete ID roles, con eso ya es suficiente. Lo mismo del lado de los roles, para poder ver la parte de los usuarios. Estas tres rutas son las que van a permitir crear, leer y borrar. El tema es qué pasa si tenemos columnas extras en estas tablas. ¿Cómo nos quedaría en la ruta? Porque ya puede que no sea suficiente entrar por este lado o entrar por el otro. Tal vez necesitemos algo más o verlo de otra manera o ya centralizar el acceso en un solo lugar. Bueno, así que lo que voy a hacer en esta tabla, alterarla para agregarle dos columnas genéricas que no tienen ninguna finalidad más que para el ejemplo, para poder cargar algún dato, porque necesitamos editar o lo que fuere. No es que una tabla de relaciones de usuarios roles van a tener justo estas columnas, simplemente le estoy por inventar dos columnas como para poder tener algo que modificar o que editar, o que borrar y crear. Así que voy a modificar esta tabla para agregar dos columnas, este usuario roles, voy a, ¿dónde está aquí? Crear, no, filter, view, ver dato, compare, y tengo que modificar la tabla. Crear columna, bueno, sí, pensé que tenía la opción de alterarla. A ver, si no, a diferencia del otro no tengo el alter directo, así que bueno, voy a agregar una columna. Van a ser genéricas, nada del otro mundo. Una de las columnas le voy a llamar descripción, ¿sí? De nuevo, no es que existe una columna de descripción en estas relaciones, solamente para que tenga algo. Descripción es que la voy a hacer nulo para que tenga algo ya cargado. Así que eso nomás. Acá si le hago F5. Tengo que guardar. Y epa, lo cierro acá. Sí.
Ahí está. Esto es lo que quiero que se ejecute. Ahí está. Voy a agregar otra más de las columnas. Columna uno. Ahora le voy a poner nivel. Solamente estoy para poner algo que sea numérico. Entero. Y le voy a dar con un valor por defecto cero, para que tenga un nivel cero. Así todas las que se creen con el nivel cero. Como guardo. Sí, perfecto. Bueno, ahí está, nivel cero. Bueno, le agregué dos columnas, sí, con valores por defecto. Ahora vamos a ver cómo haríamos para acceder, cómo nos quedaría en la ruta. Bueno, en estos casos podemos seguir accediendo a los valores de esto, los get, post, delete, incluso agregar un put y demás. Pero cuando ya tenemos esta tabla en donde tenemos las claves primarias, dos claves primarias o más, lo que podemos hacer es crear un módulo para poder acceder exclusivamente a ese tipo de tablas porque tenemos campos extra que nos interesa modificar o borrar o editar o lo que fuere. Así que yo lo que voy a hacer es duplicar esta API de usuarios para incorporar ese acceso extra que vamos a agregar. Así que voy a crear una carpeta para el día de hoy. Ustedes espero que hayan podido crear estas dos columnas, una descripción que tenga cadena de carácter, un varchar nulo y el otro es un entero que por defecto tiene valor cero para que tenga esos valores apenas lo creen. Si no, le puede dar un error. ¿Le puso que no sean nulos, profe, o se lo dejó desmarcado al nivel? Que sean nulos los dos. Bien, Sí, gracias, nivel entonces. también, me parece. Ya me fijo acá. Si yo lo modifico para que sea no nulo, bien. Gracias, Eso puedo profe. hacer. Sí, mejor márquenlo como nulo. Así que lo voy a modificar. No nulo. Ahí está. Y acá lo voy a guardar. Sí, al nivel márquenlo como no nulo. Así sabemos que tiene un entero y nada más. ¿Qué digo? Hoy es 03. API productos de nuevo. Ahí no, API productos. Copio todos los archivos, menos el node modules. Abrir una terminal. Todo esto lo hago rápido porque ya lo hemos hecho varias veces. Que no me quede nada abierto. NPMI. Así se me crea la. Lo que voy a hacer acá es crear una nueva entrada. Me voy a valer de esta que está como una plantilla prácticamente vacía. Lo que voy a hacer es copiar esto, pegar el de roles. Este se va a llamar usuarios roles o el nombre de la tabla que vamos a acceder. Y en este caso ya vamos a ver cuál es cada uno, pero acá en el index le voy a agregar
esa nueva tabla en la que quiero acceder a los otros accesos. Bien, entonces tengo usuarios roles, el router va a estar en la ruta de usuarios roles, porque así le llamamos a la tabla. Y ahora vamos a ver cuáles van a ser las rutas para poder hacer los movimientos. Bueno, ¿qué necesito? Yo quiero implementar estos cuatro, ¿sí? Estos cinco, perdón, estos cinco métodos, pero ahora yo tengo dos ID. No tengo ya un solo ID como antes, sino que ya tengo dos, o puedo tener más. Entonces, aquellos métodos en donde yo tenga que utilizar un ID, ¿sí? Ya sea para ubicar uno en particular o editar algo, otro en particular y borrarlo, necesito especificar el ID. Entonces, ¿qué podemos utilizar o cómo lo podemos formatear para poder acceder al recurso que yo necesito dentro de esa tabla? O sea, tengan en cuenta que es una tabla que tiene dos ID como clave primaria. Entonces, sí o sí necesito esos dos datos para acceder a uno en particular. ¿Qué opciones pueden ser? ¿Cuál sería la más, digamos, directa que puede ocurrir? ¿Cómo es la pregunta, profe? No le entendí eso, no le entendí la pregunta. Bien, tengo una tabla que tengo dos claves primarias. ¿Cómo deberían ser las rutas para acceder con esas dos claves primarias? Hasta ahora, estas rutas son para una clave primaria, el ID. Esta tabla que tiene dos claves primarias, ¿cómo podrían ser las rutas para acceder a un recurso en particular? O sea, una fila de la tabla. Podría ser poniendo el nombre del recurso de la tabla, digamos, y el dos puntos ID. O sea, en este caso sería roles ID y usuario ID. ¿Algo así? Algo así, sí. Ujú. Sí, eso instintivamente sería lo más natural, digamos, porque si teníamos en el otro ID, ¿por qué no usar uno para cada clave primaria? Igual me refería a dejar el nombre del recurso solito, vaya ID. No sé si, como para Ah, no poner los IDs directos. o decís, Así, sí, como está a punto de escribir así. bien, ese. Claro, pero vos accederías no a una fila en particular, sino a todas las filas cuyo usuario tenga ese ID. Y ya no obtendrías una fila en particular. O a la hora de modificarlo, por ejemplo, si vos ante el mismo criterio, si vas al del put, necesitas modificar, en el put vas a modificar una sola fila. Y si le das un ID, pueden haber varias filas, porque acá la relación es de Claro, mucho a mucho. Entonces, pero si le agrego mm, el role ID, o sea, lo mismo que con usuarios, ahí, digamos, se quedaría usuarios, vaya ID, vaya roles ID. O sea, básicamente como hicimos en la clase pasada. No sé si quedaría bien ahí. algo así. Algo así. Ujú, Pero también agregando el nombre del rol, digamos, como para que se entienda. sí. Una posibilidad, para empezar, puede ser así. Pero aquí, en el nombre de la ruta, puede ser, porque pues, digo, bueno, el primer ID que sea el del usuario y el segundo ID que sea el del rol. Nos quedaría a la hora de hacer el HTTP un get barra usuarios roles barra 1 barra 2, algo así, ¿sí? Para decir que este es el usuario y este es el rol. El tema es que es una primera aproximación que podría ser totalmente válido, pero no hay una referencia, no queda claro cuál es cuál. Si bien puede ser que respete el orden en el que aparezcan, por ejemplo, usuario va a ser el primero y roles va a ser el segundo. Pero ¿qué pasa si el nombre de la tabla es completamente distinta? Asignaciones, por ejemplo. Ya el uno y el 2 no queda claro cuál vendría a ser la ruta. O sea, ¿a qué estoy referenciando? Digamos, asignación uno 2, pero ¿uno qué? ¿Qué es uno y qué es 2?
Entonces ahí entraría esa aclaración que dijo Pilar, que es totalmente válida, en el que pondríamos usuarios, haríamos bien, dejaríamos bien en claro de que estamos hablando de la ruta de usuarios y aquí la de roles. Entonces nos quedaría algo así. Entonces, si la tabla se llamase asignaciones, no se llama asignación en este caso, pero si tuviese otro nombre, ya la ruta diría, bueno, de las asignaciones, del usuario va a ser el uno y del rol, de los roles va a ser el 2. Entonces ahí ya puedo, de manera clara, a la hora de armar la ruta o leyendo la ruta a donde quiere ir, me queda claro qué es cada cosa. ¿Sí? Se entiende ahora que el uno hago referencia al usuario con ID 1 y el rol va a ser el rol que tenga el número 2. Dentro de lo que es la tabla debería ser, no sé si la tengo creado, pero vamos a ver. Eh, sí, acá sería esta fila en el que usuario ID tiene el valor uno y el rol ID tiene el valor 2. Entonces estaría haciendo referencia a esta fila en particular. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿puede tipo Sí. explicar lo de la llamada get para De el nuevo, segundo get? Porque eso no lo entendí. este. Sí, Bien. ¿Cuál es la situación? Yo tengo una tabla en el que no tengo un ID principal, una clave primaria, que es el ID, como lo es roles. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la tabla de roles, nosotros tenemos el caso en el que tenemos una clave primaria y ese es ID. Para ese tipo de tablas, nosotros lo hacemos de la manera que estuvimos viendo hasta ahora. O sea, todas las rutas vamos a tener un 2.id, un 2.id o lo que fuere. Eso está claro, ¿no? Es como nos venimos manejando hasta ahora. sí, profe. Van a haber tablas en el que van a haber más de una clave primaria, ¿sí? Y en algún momento vamos a necesitar acceder a una fila en particular, ¿sí? Entonces, para poder acceder a esa fila en particular, necesitamos especificar todas las claves primarias, no solamente un ID, porque necesitamos acceder a una fila en particular, no a varias filas, a una en particular. Entonces, necesito una manera lo suficientemente clara para el desarrollador, en este caso, o el que vaya a leer después la ruta, de que sea explícito a qué estoy accediendo. Entonces, una de las maneras es colocar, no colocar directamente el dos puntos usuario ID, que después lo usamos en el get, y después role ID, sino también especificar a qué tabla es la relación, ¿sí? Porque por ejemplo esas claves primarias van a ser relaciones a otras tablas. Eso es lo normal, digamos. Entonces yo voy a decir, bueno, de usuario me interesa el que tenga ID 1 y el de los roles el que tenga el rol 2. Entonces dentro de la tabla usuario roles, yo voy a tratar de acceder a la fila en donde el usuario ID va a ser uno y el rol ID va a ser 2. Yo al ver esto me queda claro a qué estoy queriendo acceder, a qué valor estoy queriendo acceder, que es justamente este que está acá, el que tengo la usuario ID 1 y el rol ID 2. ¿Está un poco más claro? Sí. Entonces, en el caso de usuarios roles, se tiene que poner las dos tablas y las dos IDs de cada tabla. Y en realidad no hay que poner las dos tablas. Hay que poner, esta es el nombre de la tabla donde está la base de datos. O coincidencia, tiene los dos nombres de la otra tabla. Pero como les dije recién, puede llegar a llamarse asignaciones, por dar un nombre así. Pero en este caso, usuarios, roles. Aquí lo que vamos a especificar van a ser los nombres de las otras tablas, de los otros recursos a los que tratamos de hacer el acceso con ese ID. ¿Sí? ¿Está bien? Uy, autocompleta. Bueno, Esto nos da cierta flexibilidad a la hora de, porque no solamente nos va a permitir, nos abre varios tipos de rutas más.
Si quiero acceder a una fila en particular para hacer un get, un post, perdón, un put y un delete, lo puedo especificar con esta ruta. O sea, a la hora de usar un put, yo lo que voy a cambiar es que sea usuarios barra usuario ID. Aquí ya le puedo poner el nombre para que sea coincidente a lo que quiero acceder después, role ID. ¿Sí? Y lo mismo aquí. Esto también, otra ventaja, es que nos permite incluso colocarlo en otro orden, que no necesariamente sea el del nombre de la tabla o el que figure en la tabla, porque podría ser así, pero también podría hacer esto, roles, podría hacerlo así, con lo cual me quedaría una ruta de este estilo. O sea, podría llegar a utilizar dos rutas distintas, pero que me van a permitir acceder a exactamente la misma fila. ¿Lo ven? Sí, Ujú. Y accede a la misma fila. Ah, porque cambia el orden, digamos, justamente. Sí, puedo Ah, bien, incluso bien. cambiar el orden porque la fila va a ser la misma, no importa el orden en el que aparezca en esa ruta. Entonces, si uno hace un get, no te tendrías que acordar cuál estaba primero, el usuario o el rol. Bueno, si implementas las dos rutas, independientemente, si no te tenés que acordar justamente que sea esa, esa ruta justo el primer usuario y después el rol, porque puedes crear la otra con a los roles, ¿no? Os puedo decir, ¿era usuario o rol? Ah, no, bueno, pongo roles. Roles, usuario. Sé que están las dos implementadas, así que puedo empezar con cualquiera de los dos. Y sigue siendo claro, porque del usuario roles son aquellos roles con ID 2 y aquel usuario con ID 1. Se nos abre esto y vamos a hacer esto otro. O sea, tenemos ya estas rutas, digamos, para los get, los put y los delete. O sea, harían absolutamente lo mismo, solo cambia el orden. Ujú, sí. En ese caso, no nos conviene dejar uno solo. Sí, a la hora de usarlo, le damos la flexibilidad si podemos intercambiarlo. Además, no estaría, solamente la ruta estaría dos veces, pero la función a la que responden puede ser una sola función. Le implementarías una sola función y estos dos métodos, eso ya lo vamos a ver, llamarían a la misma función, Claro, al controlador, digamos. ¿sí? A un mismo handler, el que, este de aquí, el que atiende al método. Sí, sí, ahí entendí, pues. Gracias. Entonces, la duplicación es que agregamos un get, pero nos da, digamos, lo haces más ameno al desarrollador, que no tenga que acordarse, ¿era primero usuario o primero los roles? Bueno, le quitas esa necesidad. Ahí lo vemos como l- básicamente van a llamar a la misma función. Después, ¿y qué otra cosa nos habilita esto? En el que podemos hacer consultas de varios roles, como lo tenemos aquí, por ejemplo, cuáles son los usuarios de... Acá puse usuario en singular, este debería ser en plural. Ahí está, qué detalle. Em, por ejemplo, podemos hacer este tipo de consultas.
este tipo de consultas que obviamente me van a dar más de de una respuesta, no va a ser una fila en particular, sino que pueden ser varias filas. Ven, entonces al tener los dos, tenemos el de usuarios con un cierto ID, me va a traer todos los roles de ese usuario. En este caso me va a traer todos los usuarios que fueron parte de ese rol. En cuanto a nivel, estaría más o menos en este. ¿Sí? Entonces, al tener esto de barra usuarios, usuario ID, después roles, usuario y role ID, se justificaría después tener este doble nivel o el que está intercambiado. Primero usuario, después roles, y primero roles y después usuarios. Porque al tener esto, sería lógico tener esto otro para ingresar más adentro, ¿no? Incluso podríamos agregar en un delete rutas. En el put no tanto porque el put va a modificar mucho de golpe y no mucho de golpe, sino varias filas que podrían convertirse en mismos valores y no tendría mucho sentido. Pero en un delete podría llegar a darse el caso de quitarle todos los roles a un usuario o de ese rol que ningún otro usuario lo tenga. Podríamos llegar a tener un delete, en este caso, que borre más de una fila, ¿sí? Para quitarle todos los roles a un usuario o por el contrario, quitar todos los usuarios que estén haciendo un rol en particular. ¿Está bien? Ahí vamos. Ven la flexibilidad, son más rutas, pero en sí tenemos más flexibilidad cuando tenemos más. Lo importante de esto es que la ruta quede explícito, en el que yo sé que este ID es porque es de usuarios y que este ID es de roles, ¿sí? Si yo no aclaro cuál es la otra tabla a la que relaciona en este caso, si yo utilizo los get barra usuarios roles barra 1 barra 2 y ya me pierdo de poder agregar este tipo de get porque sí o sí van a estar con el usuario, los delete solamente van a ser para usuarios, o sea, me pierdo esa flexibilidad para poder darle otras funcionalidades, ¿no? Eh, 1940, bien. Bueno, le agreguemos, bueno, estos que están aquí, estos get que vemos acá, no hay ningún problema, son similares a lo que vimos acá en roles, ¿sí? Porque va a ser de este estilo, este get, digo, y y en el otro también. O sea, el que está aquí, ¿cuáles son los roles? Los roles que tienen un ID 1 vendría a ser algo así. Y esto para los usuarios que tienen el ID igual a 1 vendría a ser el otro, el que vimos acá. El get, este. Ahí el nombre cambia un poco, pero la idea es la misma. Bueno, de este hagamos el get para estos dos casos. Aquí la idea es que implementemos una función, llamémosla get usuarios roles, sobre ID, sí, role ID, y vamos a tener
Ah, no, perdón. Rec y res nomás. Tendremos. Bueno, ya vemos que le agregamos acá. Pero las dos funciones llamarían a lo mismo. Deberías incluir a esta función en la cadena de estos dos. Total, al leer el rec para los valores de params, acá el orden no interesa, porque aparece como un atributo de un objeto. Bueno, acá ¿qué tendríamos que agregarle? El, as- el Validaciones. async, profe, también y las validaciones. Sí, aquí la sync estaría acá. Y las validaciones. Lo voy a poner, como voy a repetir, validar usuario ID, lo voy a reciclar de validaciones, porque ahora ya no es validar ID solamente, sino que voy a tener, por un lado, ver acá, validar usuario ID y validar role ID. Chain ID. Ahí estamos. Entonces aquí tendría que hacer validar usuario ID, validar role ID y verificar validaciones. Y acá lo mismo. Validar role ID en este caso, si quiero mantener el orden, y verificar validaciones. Estos dos métodos llamarían a la misma función. Y acá solamente queda por hacer leer el usuario ID vamos a hacerlo así, por separado, porque necesito convertirlo a entero, a número. Rec.params.usuario ID. Y hacemos el get que ya estuvimos haciendo en su momento. Vamos a ver dónde lo usamos en usuarios. Aquí que, como sería, similar, no es igual. Tendríamos usuarios roles. Si quisiéramos leer de esa tabla, ya vamos a completar. Ay, where, where.usuario ID igual a signo de interrogación. And where.role ID igual a signo de interrogación. Bueno, si hacemos un asterisco, nos vendría, no, nos vendría, no, quiero decir, nos llegaría la consulta de todos los dos valores. Vamos a probar este y ya vemos cómo queda. Sí, todavía no tenemos bien hecho el select, pero mínimamente necesito esto para poder traer esa fila en particular. ¿Sí?
Traigo todos los valores de usuarios roles, donde usuarios roles, usuario ID es igual a, a un parámetro y el otro es el role ID. Aquí le paso esos valores. Así que vamos a ver si obtenemos alguno en particular. A ver qué es lo que traemos y cómo lo vamos mejorando. Terminar integrado. Ya estaba abierto. npm run dev. Hay una falla. Ah, params. No, no me importa. ¿Y qué más me falta? El base de datos. A ver qué más falta. Ups. Ahora sí. Y si hago un HTTP de usuarios roles, voy a hacer un get. Usuarios barra 1, roles barra 2. Ah, me está faltando. Ah, puse mal la consulta. Ahí está. Que lo que hice aquí, no importa si yo pido a través de usuarios y después roles, o primero roles y después usuarios, yo de cualquiera de las dos situaciones voy a validar que el ID de usuario y el de rol sea entero y sea positivo, y voy a llamar a esa función, a usuarios roles. Usuarios roles va a leer de los parámetros cuál va a ser el usuario ID de la ruta, role ID de la ruta. Acá no importa el orden, porque a la hora de leerlo de los params, como es un objeto, los dos están al mismo nivel, así que los leo directamente. Armo la consulta para traer o filtrar aquel usuario que tiene ese rol en particular. Obviamente acá hay que verificar, perdón, acá, verificar si existe, si no, enviar un 404. Es lo que quedaría por hacer, porque al realizar esta consulta necesito por lo menos tener una respuesta. Si no la tengo, devuelvo un 404. Eso se los dejo para que después lo revisen. Bueno, Sí, podría este, ayudarme a terminar el código porque estoy seguro que le faltan algunas cosas. ujú. Bien, veo una cosita más y ahí vemos ese error si no hay Ok. problema. Hasta el momento no hay problema, ¿no? Con esto. Esto nos No, permite de esta manera acceder, lo que nos interesa es acceder a estos dos datos, porque eso es lo importante en este caso. Si quisiéramos agregar más datos, por ejemplo, del nombre del usuario o el nombre del rol, tendríamos que hacer relaciones, ¿sí? Tendríamos que agregarle los join para poder incluir el nombre y demás, ¿sí? Por ejemplo, hagámoslo para agregar el nombre del usuario por lo menos y el nombre del rol era. No me acuerdo. Disculpe, profe. Sí, ¿Me no. recuerda para qué eran las vallitas? ¿Estas de acá? Sí. Bien, es para indicar que es una nueva línea. O sea, dentro de lo que es una string en JavaScript, que empieza aquí en esta doble comilla y termina en esta doble comilla,
yo puedo incorporar esta barra invertida para decirle que es una nueva línea. Y todo eso forma parte de la cadena de caracteres. Todo esto es una sola cadena de caracteres que tiene nueva línea, digamos. Ah, bien, gracias. Es como que tendría, si lo leemos secuencialmente, sería un carácter barra n, o sea, una nueva línea, como veíamos en C. Creo que era el carácter 13. Alguien que me corrobora si era el 13, el 10, el barra n. Es eso nomás, es todo, es para poder nosotros verlo en varias líneas, es más fácil de revisar. ¿Cómo nos quedaría si quisiéramos agregarle los parámetros del nombre del usuario? Por ejemplo, el username, creo que es el que usamos en el usuario. En usuarios es username y quisiéramos el nombre del rol junto con los otros datos. O sea, necesito esto, la descripción, el nivel y también el username y el que no me estoy acordando, el nombre del rol. Tendríamos que hacer un join en usuarios, ¿sí? On usuarios roles, perdón, ur.usuario ID, que tiene que ser igual a usuario.id. Y lo mismo tenemos que hacer otro join para los roles. Eh, Acá tengo el rol y acá tengo este. ¿Está bien? Tengo que hacer dos join. Porque tengo que hacer el join con la tabla de usuarios para que me traiga toda la info para que me la vincule con la info del usuario, teniendo en cuenta el ID, la relación que está entre los dos, el usuario ID con el ID de la otra tabla. Lo mismo tengo que hacer un join con roles, con el role ID y el ID de la tabla de roles. Y ahora coloco aquí qué es lo que yo quiero terminar viendo. Acá yo lo que voy a necesitar es usuario roles.usuario ID. ¿Qué más necesito? UR role ID. ¿Qué más? r.ur.descripción. Si quiero que salga en el orden. U.username. r.nombre. ur.descripción y ur.nivel. Entonces me interesa el usuario ID, me interesa el role ID, me interesa el username, el nombre del rol. Aquí el nombre, para no confundir, puedo decir as, para cambiar el nombre, rol nombre, ¿sí? Para decir que es el nombre del rol. Los otros pueden mantener el mismo nombre. Vamos a ver cómo es la consulta. Nos vendría usuario ID 1, role ID 2, username, se trata de P. Sánchez y el nombre del rol sería usuario. Descripción nulo y el nivel 0. Así es donde vinculamos varios datos y lo traemos bien formateado. Y lo bueno que esta consulta la puedo hacer también al revés. Roles, tendríamos la misma respuesta con esta consulta, ¿sí? No cambia nada. Y tenemos todas las validaciones que habíamos hecho, ¿no? No pueden haber números negativos ni nada por el estilo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe, me muestra el SQL y las validaciones, validar usuario ID y validar role ID. Es como el de ID, pero con nombre acá. Param, usuario ID y Ah, param, bien. role ID. El nombre del parámetro.
Quería ver si es que lo tengo bien escrito. Ujú. Bien, ¿quiere que veamos Carrizo, la falla que tenía? Era más que nada porque me había perdido y no sé, necesitaba ver si qué le faltaba. Ujú. Bueno, Este, primero acá en el export, como era, qué quiere exportar? me faltan los cons, no sé qué, que habían puesto, validar, y acá también validar usuario ID. Eso no sé dónde Ah, viene, bien. dónde se crea. Bien, eso lo Falta puede completar esto. del... Y bueno, fíjese en validaciones, validaciones JS. Sí, Solamente te hace falta el validar ID, puedes copiarlo. La línea el, del const de validar ID, ajá. ese, Sí, toda esa línea puedes copiar. Vas a modificar, validar ID, obviamente va a ser validar usuario ID, por ejemplo, en vez de... Ujú. Y dentro de param, que está entre comillas ID, también sería usuario ID, con el ID en mayúscula, la I en mayúscula, digo. Y tendrías que importar param, ahí no te olvides de hacer la importación. Ujú. También tenés que importar la base de datos, así que ya que está... Bien, JS, la parte de validar usuarios, ese podés quitarlo. En la línea 2 que tenés validar ID, validar usuarios, verificar validaciones, no te harían falta los dos primeros, o sea, el de validar ID, línea 2 ahí está. En lo que es validar ID, validar usuario, no se van a utilizar. Y validaciones a la derecha, el que está entre comillas, ponerle, no, en la misma línea, eso, ponerle punto JS. Si no, va a dar un error. Bueno, creo que acá me de ahí. faltaba. Sí, acá, ojo, todas estas rutas, todos estos métodos, la idea no van a crear un nuevo usuario, no van a crear un nuevo rol, así que no hay que validar usuarios ni nada por el estilo. La idea es que vos puedas modificar campos que estén dentro de la tabla usuario y roles, que en este caso pusimos descripción y nivel para dar dos valores, para poner dos campos, pero no te hace falta validar usuario y demás. Entonces, ahí en el primer get de usuarios roles, ahí en la línea 17, ese tendrías que sacarlo. Validar ID porque no hay un parámetro ID. Y tenés que validar, ahí está, validar usuario ID, eso tiene que estar primero, o sea, después de la ruta. ¿Dónde iría ese validar usuario ID? Ujú. ¿Qué más te haría falta
Ajá. Ese hay que sacarlo. No, no, Ok, ese rest, sacalo. Porque vos te interesa llamar a get usuarios roles. Sí, no, no, no. Todo ese parámetro de la función, quítalo. Ujú. Después sacarle la coma. Bien, ¿qué te faltaría ahí? creo que me Estás falta validando el usuario ID. ¿Qué más te haría falta? validar role ID. Ujú. ¿Lo creaste? No. Ujú. No te olvides de crearlo. Y bueno, el resto, a ver, déjame revisar el de la consulta, si puedes seguir vos por tu cuenta. Creo que ya tenés bastante avanzado. A ver, sí, usuario ID, number, rec, param, role, usuario, ta, ta. Select category from usuarios roles, where, join usuarios. Ta, ta, ta. Sí, tendrías que completar nomás los where y retornar con el res.json. ¿Lo puedes seguir por tu cuenta o crees que lo vea? Es que O no sé mejor, cómo, sí. no sé qué le falta al SQL. Ya Tipo comparto ahora, pantalla. justo ahora le estaba siguiendo a usted que estaba Ujú, modificando el SQL, así que creo que le puse cosas de más o algo así. ujú. Bueno, ahora comparto y puedes ver qué es lo que está faltando. Ok. No te olvides de crear el validar role ID. Bien, el resto, ¿entendió? ¿Alguno tenga alguna duda o probó y no le anduvo? Lo importante de este tipo de tablas, estas tablas no las vamos a usar para crear valores en otras tablas. O sea, usuarios roles, la ruta usuarios roles, no es el objetivo crear usuarios o roles a través de esta ruta, porque ya existen, deberían existir las propias, ¿sí? Este tipo de rutas, que tienen más de una clave primaria, la utilizamos para poder modificar aquellos campos que son propios a la tabla en cuestión. Por ejemplo, aquí el usuario roles vamos a tener una descripción y vamos a tener un nivel. Así que ahora vamos a ir a un pequeño descanso. Les dejo esto a mano para que puedan probarlo. Profe, ¿podría pushearlo? Así veo, Eh, copio el código. Estíbalo. Lo más Pasa, crítico está acá. O pasa que sea, lo tengo escrito, pero no sé qué es lo que falla, por eso. bueno, compartí en todo caso y vemos qué puede ser. Bueno, Eh, prefiero que ustedes muestren la falla y se den cuenta cuál es el error a copiar y pegar y listo, ya funciona, entonces ya me olvido. Yo creo que les queda más fallando, corrigiendo, que directamente copiando claro, y... sí, sé dónde está el error, que creo que es en validar, pero Ujú, no lo puedo solucionar, ahí lo comparto. ujú. Lo que vemos después del descanso va a ser cómo hacer un put, por ejemplo, para modificar uno en particular. El delete, se los dejo para que después vean cómo se hace porque es bastante simple. Borrar siempre es fácil. Bien, tenemos... ¿por qué exportan? Porque yo puse capaz un export, pero en este caso no haría falta exportar porque lo estamos usando adentro. A ver, Sí, ahí ¿por me qué fijo si... exportan? Y porque yo también lo puse para exportar y porque copiamos del otro archivo. Sí, no, no haría falta exportar. Usuario ID. Ujú. Ahí en la validación estoy teniendo un problema. Usuario ID y acá tengo el get, la función. A ver, sube un Bro, poquito. profe, creo que en la ruta Sí, ahí tiene está el como error. usuarios ID en el endpoint. Creo que le puso una S en plural al, Sí.
Eso por un lado. No, no, Después hay no, otro o error. sea, en el JS, bro. O Sí, bueno, ese sí, es lo puede uno. arreglar así. Ujú. Ay, te pasaste. Ese es Acá. uno. ¿Cuál es el otro error? Que en realidad, ahí, ajá. ¿Y cuál es el otro? Ah, ese, ahí está. ¿Y cuál es el otro error? Sí, este te debería funcionar, pero hay otro, veo otro error que no sé si está relacionado a este. No, no lo veo, profe, perdón. Por un lado, si acá no hay ID, ¿por qué le agregas esto? Ah, no, es porque es un reciclado, un código reciclado. Ah, bueno, está mal reciclado, diga. Por otro lado, ¿qué es esto que valida? Estos están igual para... Ahí veo el error, sí. Ajá, eso. Bien. Hay que poner una coma ahí arriba en el async que está dando. Sácalos al async por ahora, como no tenés nada adentro, como para que no te dé un... No, solo el async, solo la palabra async. Hasta que no tenga cuerpo ese método, y este también, no le agregues el async. Por la duda nomás, no es que sea falla. Vemos, ¿qué dice acá? Roles, role ID, usuarios, usuario ID. Bueno, este todavía no lo incluiste. Acá tenemos usuarios, usuario ID, roles y ¿qué tenemos? Ajá. Y va. ¿No verificar las validaciones? Ah, sí, este era el que estaba Ujú. funcionando. Hmm. Usuario ID, role ID. eh, A ver, che, sí. Porque Profe, a que se le había veces. Lo... agregado una S él de vuelta en el HTTP. Creo que vi que le agregó una S. Ah, no, está Ahí, bien. Ah, no, 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 sí. no, está bien, está bien. a ver qué dice el Bien. error. Ujú. Creo que sí. ID no está definido. Ah, vamos a ver dentro del método si usas ID en algún lado. Ah, ahí abajo, justo en el... ¿Dónde? A ver si lo ubica. El ID... ¿Dónde, profe? Bien. Estos dos, ¿dónde? Que usuar IO falta. Ahí está. Esos dos, ¿dónde los tendrías que utilizar? ¿A dónde van esas dos En... variables? Esta de aquí y esta de aquí. ¿Dónde van? ¿Dónde lo utilizas? mm, serían estas, No, no, no. ¿o Esto es no? validar usuario ID. Yo hablo de estos dos valores. ¿A dónde tienen que ir? En el execute. Sí. Ah, acá. Ahí es donde aparece ese ID con falla. Perdón. No, 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 no. Espérate, espérate. No borres todo porque hay que deshacer. Poner deshacer. Deshacer. Ahí. ¿Qué es lo que... ¿Qué es ese ID que está dentro de los corchetes? Que vendría a ser el usuario ID. Y no borres todo. Volvamos para atrás. Deshacer. Eso. ¿Qué representa esos corchetes? Ese arreglo. ¿Qué Un debería haber? arreglo. Bien. Adentro. ¿Qué representa el contenido de ese arreglo dentro del llamado de esa función del execute? El usuario ID y el role ID. O sea, los parámetros de la consulta. Ujú. Entonces, el contenido de ese arreglo deberían ser los parámetros que van a terminar reemplazando estos signos de
de interrogación en la Ah, consulta. claro, ahí está. Bien. El primer usuario y después el Ujú. rol. Sí, porque aquí el orden sí es importante. Creo que vi acá un username, que me parece que es username. UR user ID, UR role ID, username, R nombre como rol nombre, Ahí están los otros, profe. UR descripción, UR nivel, perfecto. Eh, ah, eh, no, sí, no es problema. Usuarios, roles, UR. Por las dudas, creo que no va a dar un error, pero déjale un espacio antes de la barra. Un espacio, ajá. Por las dudas, porque como se va a conectar con lo de abajo, capaz que lo tome como... Me va a juntar con lo de abajo y abajo hay algo pegado, como que la consulta va a estar todo junto. Es mejor asegurarnos el espacio ese. Join usuario, join roles, sí. Acá, usuarios, en singular era este. Usuario. En mi tabla lo tengo usuario Ah, vos lo RID. pusiste plural. Ah, listo, listo. Está bien. Ah, Creo no, que pero era. está en No, singular. no, en singular está. Ah. Está bien, tendría que tener el nombre que pusiste en la tabla. Eso es correcto. Ahí está. Bien. A ver, prueba de fuego. Tan, 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 tan. Bien, Volumen. funcionó, pero no me trae nada. ¿Tenés algo en 1.1? Ah, no, no, no hay nada. No hay nada. Ah, bueno. Bueno, ahí debería verificar que ese length es cero, entonces tenés que enviar. Ah, tendría que enviar. Ahora me estoy dando cuenta. Ya voy a cambiar el código. No debería devolver un arreglo, así que en realidad rows cero. Ahí está. Ahí está, ahí lo devuelve. Ahí está. Bien. Listo, gracias, profe. Muy bien. El pequeño cambio que hice, después agregarlo, como en el get estamos pidiendo por una fila de la tabla, hay que decir que es el cero, el índice cero, el primer elemento. Por eso acá hay que verificar si por lo menos rows, a ver, ya lo vamos a agregar, total, nunca está de más esta verificación. Listo. Ahí quedaría. Bueno, vamos a un descanso, 15-20 minutos. Vayan pensando cómo sería la implementación de esta ruta, la del put. Y fíjense que acá el put, igualmente, de, de las dos rutas podemos implementar una sola función. Pero ¿cómo sería el put para modificar? ¿Qué modificaríamos? Modificaríamos la descripción y el nivel. Ese es el objetivo de esta ruta. Modificar nivel y ruta. No, la idea acá no es modificar el usuario o el rol, simplemente el dato que está dentro de la tabla usuarios roles. Así que vayan, este es el que vamos a hacer por último. Vayan pensando cómo quedaría si alguno se anima a hacerlo. Bueno, vamos 10-15 minutos y vemos. Algo para que después bueno, no lo vamos a hacer ahora por tiempo, quiero centrarme en dudas que tengan para el lunes rendir. Eh, Acá hay un detalle que hay que tener en cuenta, que si bien se lo dejo para que ustedes lo puedan implementar, no es nada complejo, y de paso les sirve de práctica. Es el caso de, bueno, lo que es un post y lo que serían los put. En el caso de los delete, creo que no hay ningún problema. O sea, aquí el delete, la manera de implementarlo es casi todos iguales. A lo sumo verificar que existe primero, pero la rutina o el SQL para poder borrar es igual en todos los casos. Nada más que habrá que incluir también
en estos dos de que sea tanto el usuario ID como el role ID a la hora de hacer el borrado. Aquí podemos elegir cuando el usuario ID igual a un cierto valor o el role ID un cierto valor, digamos. Profe, Estos dos van a ser distintas las implementaciones, pero esta puede ser la misma implementación. Sí, este, cuando yo le mando para la consulta en el usuario roles HTTP, me dice que la conexión fue rechazada. ajá. Fíjate si no tenés alguna... Ah, no. ¿Tendrás algún otro npm rundev o algo por el estilo? No, ¿no? Bueno, y lo que quiero centrarme, ahora explico esto y vemos la falla que puede llegar a tener. Creo que los de Elite no van a tener problema de poder implementarlo por su propia cuenta. Es similar al resto, la única salvedad aquí es que se borre por los dos ID y acá se pueden borrar por uno solo. La diferencia está en el post y en el put. Más precisamente, cómo son los body de cada uno. En el caso de crear una nuevo, aquí, un nuevo, en este post, el body, ¿cuáles serían los parámetros, cuáles serían los valores que formarían parte del body en el caso de un post para este tipo de tabla? Profe, el ID del usuario, ¿Sí? el ID del rol, la Ujú. descripción y el nivel. Bien, serían los cuatro. Tenemos que darle los cuatro valores porque a diferencia de los otros tipos de tablas, en las otras tablas el ID se generaba solo, lo generaba la base de datos. Entonces en el body no tenía que ir el ID. En este caso sí hay que incluir el ID. Bien, y en el caso del put, Es lo que había dicho antes de descanso, que solo agregáramos la descripción y el nivel, porque o sea, no nos interesa cambiar, digamos, el rol que tiene exactamente. X usuario. Bien. Entonces, el body que hay que verificar son distintos. Es distinto en un post y es distinto en un put. Entonces, tendríamos que crear dentro de lo que son las validaciones, dos validaciones de body, uno para crear y otro para modificar. Eso para que tengan en cuenta cuando creen la validación del body. Antes teníamos uno que era igual tanto para un post como para un put. Aquí la validación del body va a ser distinto porque hay parámetros que ya no están. Yo le dejo aquí cómo sería para crear un usuario roles. Debería ser un post a este, nunca me acuerdo cómo era eh, haríamos un post a usuarios roles, los valores serían usuario ID, por ejemplo, uno, este 2, tendríamos una descripción, algo, texto, y tendríamos un nivel, para dar un ejemplo. ¿Sí? Este sería el body a la hora de crear un usuario rol. A la hora de modificar, ya es distinto. Tendríamos que especificar de los usuarios cuál es roles barra 2 y especificaríamos esto, texto nuevo, por ejemplo, y nivel cambiarlo por uno. Entonces los body van a ser distintos en ambos casos. En el post tengo que incluir el usuario ID y el role ID, porque en estos casos no se incrementan solo, como lo hacen los bots, lo hacen con los solo ID. Y en el caso del put, a la hora de modificar, solamente me haría falta especificar descripción y nivel. Hay que ver la validación para cada uno.
¿Estamos? Sí, profe. Ujú. Sí, profe. Esta consulta les dejo, así ustedes pueden armar el post-put que les sirva de práctica como un desafío. Después en el práctico 3 va a estar incluido algo así, pero con otro tipo de tablas, ¿no? Eh, Traten de hacerlo, si les surge duda lo podemos ver en clase, pero es como para tarea para el hogar, ya que se viene un fin de semana largo, bueno, aprovechen, esta sería la tarea. Ya para lo que sería el 13 de octubre, esa es la fecha en que volvemos a tener clase. Ahí vamos a ver ya temas de autenticación y después autorización. Así que ya dejaríamos de lado un poco las API para consultar y crear y demás, sino que ya nos enfocaríamos en temas de un poco más de seguridad. El 6 es el parcial, acuérdense, o sea, este lunes. Rinden ustedes a las 18 horas, presencial en UTN. En principio serían las aulas de electrónica, pero esperen en el octógono, en el patio principal. Y de ahí vemos si es que es en electrónica o es en el aula de alguna de las de afuera, donde suelen tener clase, en una de las dos. Seguramente nos vamos a dividir en dos aulas, así que nos van a ayudar a tomar exámenes. Van a hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Lleven lápiz, lapicera. Profe, justo eso le iba a preguntar. El viernes que viene no hay clase, ¿cierto? No es feriado. En el calendario académico original no figuraba como feriado, pero nos llegó un mail hace unos días, déjenme ubicarlo, que hablaban de que se modifica el calendario académico para incluir el día viernes como feriado. Resolución consejo. Se aprueba la modificación del calendario académico, trasladando el feriado indicado para el día 12 de octubre al viernes 10 de octubre del corriente año. Sí, acá está bueno, acá. La modificación del calendario académico 25 correspondiente a los días feriados, no laborables o asuetos, para bla, 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 para el día 12 al viernes 10. O sea, es día no laborable. A nivel nacional creo que ya también es así. O sea, el domingo 12 se lo pasa el viernes 10. Bueno, ahora sí veamos la falla que tenga Carrizo y de ahí veamos dudas que les haya quedado del repaso. Me imagino que ya habrán repasado lo que rendimos el lunes. Deben estar afiladísimos, No a tienen menos que mucha fe, tengan creo alguna yo, duda. profe. Sí, van a estar bien o van a estar mal. Es mitad y mitad. Le consulto, Profe, aprovecho. Yo creo que nos tiene fe, ¿no? Sí. Respecto a las primeras clases, entra también, yo que sé, doy un ejemplo, Truti, Falsi. Bueno, Ujú. La parte de Git, ¿qué tenemos que tener en cuenta respecto a Git? De El- lo que vimos, o sea, el trabajo en equipo, cómo es, qué sé yo, claro, cómo es el el, modelo de dictador, por ejemplo? Tú te haces cómo claro, funciona ese ese tipo de modelo. modelos. Report, Puedo hacer una pregunta verdadera o como falsa sobre hacer un pull esa. request. Claro, el tema del pull request. Pueden ser de opciones múltiples, o El proceso sea, de cómo hacer un pull request, esas cosas. claro. Ok, Ujú. ok, ok. Entraría también, tiro, por las dudas. La parte práctica me viene un poco. Doy un ejemplo, ¿cómo usar el Express Validator? ¿Esas cosas también entrarían No o tanto el no? Express Validator, no, porque ya sería mucho tener la documentación a mano, porque, por ejemplo, les podría decir.
para validar un entero, un string, ¿cuál sería el express validator? Me parece que eso si no tenemos, es algo que recurrimos mucho a la documentación para poder armarlo. No me parecería algo que tengan que recurrir a la memoria. Me interesa más ejercicio que en lo que tengan que pensar o recordar algún concepto que sea básico. No le voy a dar para un body para este body, arme el Express Validator. Tenemos que tener la documentación a mano, o sea, no nos vamos a acordar eh, todo ese detalle. ¿Sí? Así que el tema de Express Validator no se pongan a verlo porque me parece memorizar algo que no tiene tanto sentido, porque tal vez después no usen ni el Express Validator, utilicen otra cosa. Saber que hay una validación detrás, de que si es un entero y demás, es importante, pero no que armen el Express Validator ahí en papel, porque la verdad que tiene poco sentido, ¿no? Perfecto. Esa era la duda, profe. No sé si alguien más tiene Ujú. otra. Profe, nos podemos guiar desde, o sea, desde lo que está en el campus y explayarnos con con las páginas que nos mandó Sí, con el tema esa del libro. página y recuerden si pudieron ubicar el libro de donde yo saqué los conceptos, ya les mostré las otras veces. Déjenme ubicarlo de nuevo. Nunca me acuerdo dónde está acá. Sí, digamos. Este si lo pueden ubicar. Está la parte hablada, digamos, de lo que vimos con respecto a la... no es todo el libro. Bueno, pensé que era Temblor. Capítulo uno y capítulo 2. O sea, nada más. ¿Me deja ver el título, profe, del libro? Sí, más que nada, ¿se acuerdan de este gráfico de que lo que es cliente-servidor, las restricciones REST? Eso sí o sí, va a haber preguntas. Lo que es stateless, o sea, sin estado, cacheable. Aquí está en palabras lo que les aparece con los gráficos que se ven en las presentaciones. Las presentaciones más que nada una ayuda en memoria, pero aquí es donde está lo escrito que yo les... No es difícil de conseguirlo, nada más que no lo publico el libro. Profe, le hago una pregunta que no tiene que ver con el parcial. Cuando nosotros estamos por hacer un post, ¿es necesario validar primero que no exista lo que estamos por crear? Eh, Podríamos pedírselo a la base de datos si están las restricciones hechas, por ejemplo, algún valor único, y en función si la base de datos nos da un error de ese estilo, bueno, tendríamos que avisar al usuario de que ya existe. Podemos primero preguntar si no existe alguno y después crearlo si es que no existe. Otras situaciones hay algunas tablas que necesitas, sí, ver si existe para leer un dato y después crearlo. O sea, si no existe, crearlo y después actualizarlo, o si ya existe, actualizarlo. Em, Todo depende de la situación, ¿no? De cada tabla, ¿no? Por lo general puede que un campo se repita, pero no varios. Entonces, se le tendría que especificar a la base de datos cuáles serían las situaciones que lo hacen único, porque a veces que es una sola columna que vos necesitas que cada una de las filas sea única, que no se repita. Hay otras situaciones en las que querés que dos columnas no se repitan, ¿sí? Entonces vos tendrías que crear en la base de datos esa restricción que haga única a esas dos columnas, y así para las distintas situaciones. Bien, en el caso de lo que, o sea, de la API que hicimos en esta clase, o sea, yo ya había hecho el put, estoy viendo si hago el post ahora. Ujú. ¿Sería necesario que valide que no exista? Por ejemplo, yo hice un select, digamos, con el usuario, con el ID del usuario y con el ID del troll que quiere, digamos, hacer el post. Le hice un select y si no me devuelve nada, o sea que no existe y lo creo directamente. ¿Estaría bien así? Ahí lo que podés hacer como práctica, ¿no? Si ya existe,
los datos que te viene del body, reemplazarlos. O sea, como que tomarías la función de un put en el post. ¿Se entiende? Si existe, bueno, te lo modifico. Si no existe, lo creo con esos valores. Eso podría ser una posibilidad. De antemano Ok. preguntaría si es que existe. Hay algunos SQL, a ver si no me... que mucho no lo he utilizado, así que es por ejemplo, en Postgre está el upsert, que es, si no existe, te lo creo, pero si existe, te lo actualizo. Como que en un solo SQL te haría la doble función de verificar que está, y si no está, te lo crea, pero si está, te lo reemplaza o te lo modifica. Pero en el MySQL no existe, sino que hay insert on duplicate key update. O sea, si llega a duplicarse la llave, que lo actualice. O sea, hay una extensión, algo extra al SQL para poder hacerlo. Acá copy pego algo que googleé. No, terminar no. Texto. Se puede hacer insert into empleados, ID, nombre, email, por ejemplo, valores, dos, bueno, si lo tiene que actualizar, Pero si llega a estar duplicada esa llave, o sea, el ID, que tome esos valores para nombre y el email. O sea, realiza una acción si es que llega a existir. Ya lo hace propiamente la base de datos. Digamos, todo va a depender de cada situación. ¿Querés Claro, avisarle no es primero al peligroso usuario? eso. O sea, ¿Mm? que quiera, no es peligroso eso. Que quiera crearlo, pero quizás ya estaba creado y termina cambiando todo. Por O eso, sea, no sería. las opciones están. O sea, esta es la opción si vos querés modificar cuando existe. Pero si ya existe, hasta acá, así la consulta te daría un error, porque ya existe. Pero no podrías insertar algo que ya está creado. Porque ya las claves, si vos declarás a los ID como llaves primarias, ya tienen que ser únicas. Entonces, por ejemplo, acá si fuese usuarios roles con usuario ID, role ID, uy, ¿qué pasó? Descripción, nivel con valores 1,2, texto, 3. Si esto ya existe, te daría un error, este insert. Vos le agregarías lo otro para poder descripción, nivel, nivel, descripción, algo así. Digamos, depende de cada caso, pero saber de qué están estas opciones, ¿no? Porque llamarías una sola vez a la base de datos. Entonces no tenés que, ¿existe? Sí, lo modifico. No, lo creo. Entonces no haces dos llamadas a la base de datos, uno para ver si existe y después para crearlo o modificarlo, sino que en un solo llamado haces todo de golpe si es que necesitas modificar en caso de que ya exista. Si no, bueno, primero ver si está, y si no existe, digamos si existe, no permitir el cambio. Depende de la utilidad, depende cómo lo vas a utilizar. Bien, profe, gracias. Ujú. Siempre está el contexto, el que va a hacer tomar la decisión final. Saber que existen las distintas posibilidades, pero ya el momento de dónde utilizarlo es cuando vamos a elegir uno de todas las opciones.
Nunca hay una respuesta, siempre hay más de una. Bien, ¿alguna otra duda? Ah, estaba la falla de Carrizo, perdón, lo bypassé un poco, no sé si quiere que lo vayamos viendo. Sí, profe. Ujú. Ahora, Vuelvo a repetir, de los que ya están conectados, todos tienen ingreso al campus, digo porque me estoy basando en ese número de 72 personas que son los que rendirían el lunes, si bien ahora he conectado 56, pero capaz que falten algunas más. Estoy asumiendo de que van a ir esa cantidad. Bueno, preferible, que no falten examen. Ah, no puede hacer un get. Fíjate si en el index está incluido esa ruta. Ah, sí. Usuarios. Usuarios y a la derecha, usuarios, roles, root. Sí, falta la R minúscula, pero dentro de todo está bien el nombre. ¿No tiene mal el guión bajo, profe, entre usuarios y roles en el index? A ver. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, por lo menos ya no es esa la falla, ya es otra. Vamos viendo. Dice que error en la tabla, cuentas. Bueno, ya esto ya parece que es SQL. Así que veamos la consulta de SQL en el usuario role JS, no, en el archivo usuario JS. Bien, veamos select UR usuario-id, ur.roleid, u.username, r.nombre, role nombre, ur descripción, ur nivel. From usuarios roles, join usuarios, on, usuario id, bueno, id, bien. Join roles on, role id, r.id, usuario id, sí, te lo ve todo bien. ¿Vos creaste la columna descripción, nivel? sí, A ver, ¿podés mostrar el Workbench? sí, ya Cualquier va. cosa, vamos a ver bien la falla. Se llama la tabla usuarios roles. Perfecto. Em, ¿Afecta en algo si usuario roles tiene ¿Está asterisco para mujer? guardado? Le falta una I Faltan en descripción, profe. Mira. El nombre de la columna descripción dice. Creo que ahí. Y está en asterisco, veo el alter. No sé si lo llegaste a hacer un apply. No, sí le hice apply, solo que pues creo que Bueno. en ese momento cuando estaba escribiendo lo que usted ponía, le dejé el asterisco. O Ujú. sea, yo escribí asterisco usuarios guión bajo roles Tú. Quítale el asterisco, porque eso va a influir en cómo armas la consulta. y Porque el la guión tabla bajo se roles llama que sigue. asterisco usuarios roles. Debería llamarse usuarios roles. No, el asterisco que a mí me salía era a mí, me indicaba de que faltaba guardar. Pero el Ok. nombre de la tabla es usuarios roles, porque cualquier carácter que vos les pongas, ese es el nombre que tendría que tener en la consulta. Como que te estaba diciendo que usuario asterisco, usuarios roles no existía. Tengan cuidado con el uso de los signos, porque como que está permitido. No te dio error y tenías el asterisco. A ver, ahora no lo estás compartiendo. Para. Sí, ya me... Quería ver qué tenía que hacer. Ahora, acá, voy acá, Ujú. columna, UR Bueno, role pero ya ID. es otro error.
Dice columna, ah, columna que no conoce. Ah, mira. Ahí volvamos a la base Roles. de datos. Hmm. Usuario ID, roles ID. Ah, está en plural. Roles ID, es role ID. A ver, la tercera la vencida. Sí, acá los nombres tienen que estar muy atentos. Los nombres de las columnas, de las tablas, en la consulta. Ahí está. Bien. Bueno, y entonces utilizo ahora con usuarios HTTP y roles HTTP, solo tengo que agregar nuevos roles y nuevos usuarios, ¿no? Claro, pueden crearlo así. Y después, bueno, hay que implementar el resto de los métodos para poder hacer un post, un put y demás. Que les sirva de práctica, a ver cómo, hasta dónde pueden avanzar. Bueno, Si tienen duda, quieren que después lo veamos, cuando volvemos el 13 de octubre y podemos verlo. Si tienen para entretenerse el fin de semana largo, creando APIs. Bueno, ¿queda alguna duda? ¿Es a Por mi grupo el parte examen, no, profe? profe. Si quieren reprobar, sí, ningún problema. Ah, no, yo y Dios, profe, de última, porque si no. Oh, tanto secreto. ¿Qué iba a decir? Profe, Sí, lo que estamos viendo en esta clase también entra en el examen. sí, sí, Está sí. bien. Bueno, si no tenemos más dudas, nos estaremos viendo el viernes. Lean, que es importante. Em, bueno, acuérdense, a las 18 horas nos vemos en un principio sería en las aulas de electrónica. Si no, nos juntamos en el octógono y ya vemos dónde es. Ahí espérenme para ver dónde vamos. Pero bueno, la UTN no es tan grande como para no conocer dónde va a ser el examen, así que en 10 minutos antes, 5, es suficiente como para poder hacer el examen. Va a durar siempre ustedes lo hacen rápido, así que no más de 45 minutos, creo que va a ser suficiente. Así que bueno, nos vemos el lunes.